Listo, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ya están viendo pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora sí saludo a Cristian, buenas noches. Bueno, hoy es una clase que es supremamente fundamental porque vamos a mirar todo lo que es la programación orientada a objetos. ¿Sí? Ustedes pues ya han tenido nociones, ¿cierto? De lo que es la programación orientada a objetos porque la han usado en Java, porque la han usado en Java como tal, ¿cierto? En otros lenguajes. Entonces, pero es importante porque saber, digamos, los fundamentos de la programación orientada a objetos, porque pues, es algo que se aplica a todo lenguaje de programación. Entonces, vamos a ver una introducción. Igual hace unos 8 días vimos una clase similar y hablando, pero pues hoy vamos a empezar a mirar algo más en detalle. Bueno, nos quedan 10 minutos de esta sesión. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una introducción que es, bueno, el paradigma o el nuevo paradigma, digamos. Habitualmente ustedes aprenden, ¿no? Cuando uno inicia a programar, a uno le enseñan más que todo el primer paradigma, que es la programación iterativa, la programación funcional y la programación lógica. La programación, por ejemplo, lógica funcional, pues son las que ustedes han visto a partir de funciones, a partir, digamos, de procesos lógicos, pero pues el nuevo paradigma es la programación orientada a objetos. La programación procedimental, pues es la creación de varios procesos que se van aplicando a un mismo archivo, el cual va teniendo procesos de datos, ¿cierto? Que es lo que, digamos, hicimos hace un par de clases con lo que era, por ejemplo, funciones, ¿cierto? Creábamos las diferentes funciones o procedimientos, se le puede llamar también, y aplicábamos a un archivo la creación o la implementación de esas funciones. La programación orientada a objetos cambia un poco ese paradigma, y es que nosotros podemos crear diferentes objetos, ¿cierto? Podemos crear diferentes objetos que pueden entre ellos también interactuar, como interactuaría diferentes objetos en el mundo real actualmente, ¿cierto? Yo siempre les he puesto a ustedes y les he hablado a ustedes, digamos, digamos, como ejemplo, ponemos una panadería, una pastelería y pero ese ejemplo también puede interactuar con otras clases que están presentes en el mundo real. Las personas, una fiesta también puede ser una clase, eh, bueno, no sé, las personas como tal, una fiesta, bueno, no sé si puede interactuar con otras cosas, pero un pastel puede interactuar con eso. Dentro de su fabricación también puede interactuar con otros tipos de clases, ¿cierto? Que están presentes. ¿Qué nos trae la programación orientada a objetos? Dice que facilita la creación de software de calidad, pues sus características potencian el mantenimiento, porque es más fácil de mantener, la extensión y la reutilización de software generado bajo este paradigma. Entonces, el mantenimiento, porque digamos que todo se separa por pequeños bloques de código, que son las clases. Entonces, el mantenimiento es muy sencillo porque solamente se hace mantenimiento o mejoras o correcciones a ese pequeño espacio o a ese pequeño bloque de código, que es la clase. ¿Sí? La extensión, porque al ser una programación, digamos, creada a partir de pequeños bloques de código, podemos ampliar la funcionalidad. Es como si estuviéramos trabajando con un Lego y estuviéramos construyendo algo. Entonces, claro, nosotros tenemos nuestros pequeños bloques o fichas de Lego y podemos ir ampliando como tal. Cada una pues de manera independiente y cada una pues hace su trabajo. La reutilización del software generado bajo este paradigma. Entonces, lo otro es que cuando yo creo mi programación orientada a objetos, cuando yo empiezo a crear códigos,
o clases, esas clases yo puedo usarlas en diferentes proyectos. Por ejemplo, yo puedo tener un archivo de conexión que es muy usado y prácticamente en cualquier proyecto yo puedo usar la misma clase de conexión que creé en un proyecto, reusarlo en cualquier proyecto que necesite. Como esto es programación orientada a objetos, entonces, ¿qué es un objeto? Bueno, partimos de, digamos, cuál es el resultado final de todo lo que es una clase y el resultado de la conformación de diferentes clases, y es que podemos crear diferentes objetos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los objetos pueden ser mesas, sillas, computadores, cuentas bancarias, autos, partidos de fútbol, perros, etcétera. O sea, prácticamente cualquier cosa que nosotros conocemos en nuestro mundo son objetos, ¿cierto? Bueno, acá obviamente también se le llama a las personas y a los animales objetos, pero prácticamente cualquier cosa, o sea, el celular, un televisor, la cama, una puerta, una casa, un carro, prácticamente cualquier cosa aquí es, en la programación de objetos, es un objeto como tal. Y esos objetos realmente nosotros lo plasmamos a la hora de hacer un software, ¿de acuerdo? Identificando esos objetos dentro de los requerimientos funcionales. O sea que cuando ustedes empiezan a tener esa lista de requerimientos funcionales, ustedes tienen que empezar a identificar, ¿cierto? Los sustantivos, pues que son estos que estamos viendo acá, para así mismo saber que ahí puede existir una posible objeto, ¿cierto? O una posible clase, que es lo que más adelante vamos nosotros a programar. Entonces, por ejemplo, así con esa diapositiva, pongámosle esos tres primeros puntos, digamos que los otros no están. Con esos tres puntos, digamos que vamos a hacer un software para un café internet. Un café internet tiene mesas, tiene sillas y tiene computadores. Entonces, claro, cuando usted hace requerimientos o la definición de requerimientos, por ejemplo, puede existir un requerimiento que diga que se necesita llevar inventario de las mesas, de las sillas y de los computadores. Entonces usted ya puede identificar y puede decir, bueno, eso puede ser una posible clase, ¿de acuerdo? Entonces, usted lo señala porque pues son sustantivos que van a posiblemente a convertirse en clase. Obviamente no es tan fácil, o sea, no es así de una vez identificado y listo, se convierte en clase, sino que hay también que analizar si eso viene de pronto de una familia de objetos, ¿cierto? Eh, y pues obviamente hacer toda esa estructura. Ahora, pues también toca mirar si es necesaria la creación de ese objeto dentro del software, ¿no? Porque tampoco es crear objetos o clases, perdón, por crearlas. No solamente es crear una clase mesa, una clase silla, si dentro del software no la voy a usar y más bien la estoy eh, identificando como algo que tiene el café internet, ¿sí? Entonces hay que analizar también eso porque, bueno, ahorita más adelante, recuerden mucho esa diapositiva, ahora más adelante vamos a mirar cómo se compone una clase. Entonces ahí es donde ustedes se van a dar cuenta en qué momento algo de eso realmente se necesita convertir en una clase y cuáles de pronto no. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda sobre eso, muchachos. ¿Ninguna? ¿Todos calladitos? Edward me dice que no. ¿Y los demás? No, señor. Listo, Cristian. Paula, Viviana, Melissa. Ok. Ok. ¿Y Paula? ¿Paula está por ahí? Ah, bueno, llegó Víctor. Hola, Víctor. Qué pena no le contesté la llamada. Ya estaba con los muchachos y ya ahorita le iba a escribir. ¿Me escucha bien, Víctor? Aló, aló. Aló, hola, Víctor. Hola, profe. Ya. Hola. Qué pena que no le contesté la llamada, es que ya estaba con los muchachos. Bueno, creo que no me escucha bien. Hola, Víctor. Aló. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Bien? Ya. Bien, bien. Ya escucho perfectamente.
Esto, que le estaba diciendo que qué pena no le contesté la llamada porque ya estaba con los muchachos, pero ahorita le iba a escribir para eso. No, tranquilo, profe, tranquilo, Bueno, no hay problema. entonces, Si quiere usted termina ahí o no, usted ya, mira, profe. regáleme 30 segundos, ya los presento, les cuento porque, a ver, para que ellos estén pendientes y ya Listo, profe. les doy entonces el espacio. Muchachos, Listo, Víctor profe. es un funcionario del SENA, él es de la parte de bienestar de aprendices. Él está pidiendo el espacio por las diferentes fichas para saludarlos, para hablar y para hacer una charla y hacer pues como una especie de didáctica. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo que quieran hacerle, pues de una vez aprovechen. Entonces él va a estar con ustedes un tiempito, bueno, igual, perdón, se nos queda un minuto, se me está olvidando, se nos queda un minuto y ya se va a salir, pero recuerden que ingresamos con el mismo link, ¿listo? Porque ya se nos va a terminar estos 40 minutos. Listo. Víctor también para que esté pendiente. Listo, Entonces, por profe. favor, ingresamos y para pues, hacer la actividad con Víctor y después continuamos con la clase. ¿Listo? Para que estén pendientes. Bueno, señor. Bueno, entonces ya nos vemos. Voy a más bien, bueno, me hace tanto cortarlo antes de terminar. Listo. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto? De que las clases, pues a diferencia de la programación procedimental, en las clases podemos interactuar entre ellas, ¿cierto? La programación orientada a objetos hace que cada uno de esos elementos se puedan interactuar entre ellos como tal. Entonces, pues acá ustedes ven las diferentes flechas representando esa parte. La metodología. Dice que la programación orientada a objetos facilita la creación de software. Bueno, eso ya lo hemos visto, sino que lo ha cambiado. Entonces, hablábamos que la visión, ¿cierto?, de los objetos. Entonces, yo les decía a ustedes que es prácticamente un objeto, es todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro, ¿sí? Incluso nosotros mismos somos parte de esos objetos, ¿de acuerdo? Nosotros mismos somos parte de esos objetos por ser personas, por ser humanos, así como también acá de pronto al final señalan a los perros, o sea, mascotas, animales. Entonces también nosotros estaríamos dentro de un grupo, pues obviamente de personas o de seres humanos. Pero, lo que yo les decía, hay que, antes de pronto de establecer eso como tal, como una como una clase a programar, hay que analizar ante todo si existen, si se está organizado en grupos mayores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo en una lista de objetos, tengo un perro, un ciervo, un celular, un teléfono fijo, un teléfono celular, fútbol, tenis, automóvil y camión, yo tengo que organizarlos en grupos que sean en común. En este caso, pues yo puedo organizarlos como mamíferos, teléfonos, deportes y vehículos. Entonces, eso es importante y es algo que yo les decía a ustedes aquí en la diapositiva anterior cuando hablábamos de mesas y sillas, que esto puede ser parte de, no sé, muebles, ¿cierto? De un grupo llamado muebles. Pero esto tiene que tener unas condiciones o unas reglas para poder ser agrupadas. ¿Listo? Que ya la vamos a ver ahorita más adelante. Recuerden, haciendo un paréntesis, muchachos, recuerden que esto es supremamente importante porque de esto parte casi que cualquier lenguaje de programación para ustedes poderlo comprender. Ese tema tiene que quedar 100% claro, es como cuando ustedes o cuando nos enseñaron a nosotros las tablas de multiplicar, ¿sí? Esto es supremamente crucial porque sin esto ustedes no pueden comprender de aquí en adelante todo lo que se vaya a ver en programación, ¿sí? Si ustedes no entienden muy bien cómo funciona todo lo que es la programación de objetos, no van a comprender todo lo que vamos a ver de aquí y de pronto lo que ustedes puedan ver en otros lenguajes, ¿cierto? Entonces, incluyendo pues Java, incluyendo todos los lenguajes que tengan que ser orientados a objetos que, como les digo, son la gran mayoría. Entonces, eso es supremamente importante y también pues obviamente les recomiendo busquen lecturas sobre programación orientada a objetos que les ayude a ustedes a reforzar todos esos conceptos y que les quede muy claro cómo es que funciona. Que igual no es difícil, pero pues que sí hay que de pronto leerlo un poco para poder aclarar dudas o comportamientos o cómo es que funciona. Volviendo entonces, decíamos que los conceptos de la programación trata de aproximarse al modo de actuar del hombre y no al de la máquina. Entonces, con eso decimos que los conceptos fundamentales que sustentan la programación de objetos son 5 clases, o sea, estamos hablando de conceptos, o sea, de definiciones.
Entonces, ¿qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es una instancia? ¿Qué es un atributo? ¿Y qué son los métodos? ¿De acuerdo? Cada una de estas pues conforma lo que es, digamos, los conceptos básicos de la función orientada a objetos. Existen otros que poco a poco vamos a ir viéndolos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de las clases. Entonces las clases dicen que en general es posible crear una clase a partir de cualquier objeto que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, una persona, un automóvil y una mascota. ¿De acuerdo? Entonces, una clase como tal, yo les decía a ustedes y hemos hablado, es como un molde. Es un molde que me va a permitir a mí poder generar múltiples objetos. Entonces, vuelvo y retomo el ejemplo de la pastelería, donde ustedes cuando van y compran, por ejemplo, a Tentaciones un pastel o una torta, ustedes pueden ver diferentes moldes en la entrada, exhibiciones. Pero cuando ustedes les venden esas tortas, bueno, eso yo lo hablo mucho de lo que está en el punto principal de ellos, que es en la carrera séptima, porque de pronto en los centros comerciales sí ellos tienen las tortas como tal para vender. Pero digamos que en el punto de la carrera séptima, si ustedes han ido en algún momento, ellos tienen ahí exhibidos algunas tortas grandísimas, con figuras, con escaleras, y un resto de cosas, pero realmente esos son moldes, ¿sí? No son tortas que hacen para vender en el momento. Ellos tienen otro mostrador para las tortas que de pronto van haciendo y van sacando, pero esas son un molde. A lo que hoy es que, y lo mismo, bueno, pues lo mismo puede ser, por ejemplo, cuando ustedes van a un lugar a ver celulares. Si ustedes se dan cuenta, en muchos lugares, los celulares que están ahí por encima o exhibidos son de plástico. ¿Por qué? Pues para evitar, digamos, robos o algo así. Porque entonces, hay muchos lugares donde los celulares que los muestran en vitrinas, yo he visto, son celulares de plástico, pero pues es el modelo más o menos de que lo que uno quiere. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa porque eso es un molde. Entonces, a lo que hoy es que en las clases, primero se construyen los moldes, que son las clases, primero se tiene que concebir eso, se tiene que definir y se tiene que elaborar esas clases para después sí poder ir a implementarlo como un objeto. Entonces, dice que en general es posible crear una clase a partir de cualquier objeto, o sea, cualquier cosa que nosotros veamos en nuestro mundo, podemos definirlo como una clase. ¿De acuerdo? Bueno, yo les decía a ustedes que también son objetos, ahora les digo por qué. Entonces, eso también es una clase. Entonces, una clase llamada persona, una clase automóvil o una clase mascota. ¿Sí? Lo que pasa es que si hay una pequeña, bueno, no tanto una diferencia, sino que hay que tener una claridad. Voy a mostrarles acá. Por ejemplo, con la pizarra. Y es que yo puedo tener un automóvil acá. Yo puedo tener un automóvil. Ese automóvil es una clase. A eso es a lo que nosotros estamos hablando como una clase. La clase automóvil. Cuando yo le digo a ustedes una clase automóvil, y si de pronto, sin de pronto ustedes decírmelo en ese momento ni escribirlo, les voy a decir a ustedes, piensen en un automóvil, piensen en un carro, sin decírmelo, no me lo vayan a decir, ni lo vayan a escribir, solamente piensen ustedes en un carro, ¿sí? Entonces, creería que si yo les empiezo a decir a ustedes que me empiecen a decir qué carro pensaron, yo creería que casi la gran mayoría van a decir carros distintos, ¿sí? Entonces, ese carro puede ser, por ejemplo, un Mazda 3. Entonces, el Mazda es un objeto, ¿sí? El Mazda como tal es un objeto. Por eso dice acá que nosotros, o aquí más atrás, nosotros decimos que vemos que un objeto es prácticamente cualquier cosa, pero cuando vemos un objeto, cuando nosotros vemos un objeto alrededor de nosotros no decimos, eso es un, o bueno, digamos, no lo vemos como, eso es un carro, pero no sabemos qué carro es, no. Nosotros vemos qué tipo de carro es, porque tiene una marca, tiene un color, tiene una referencia, ¿cierto? Pero digamos que ese Mazda como tal es un objeto. Entonces, aquí nace una relación en que el Mazda es como es un objeto o es una instancia o una copia de la clase,
de la clase automóvil. La clase automóvil es general, es el molde general, ¿sí? El molde general de un carro, de un Mazda. Pero, por ejemplo, bueno, no sé, alguien ahorita sí, por favor, escríbame, ¿qué otro carro pensaron? Por el chat pueden escribir, no, micrófono. Aveo GT. Una Aveo GT, entonces, Aveo creo que es así. Sí, señor. Entonces, ese es otro objeto, ¿sí? ¿Y ese objeto de dónde viene? Pues ese objeto viene de una clase llamada automóvil. Y así sucesivamente. O sea, yo acá puedo llenar la lista con todos los automóviles. De pronto, pues como le digo, pues en algún caso ustedes pueden coincidir en el mismo carro que ustedes pensaron, pero prácticamente acá podemos llenar el tablero de puros diferentes carros que existen. Pero todos tienen algo en común. Todos vienen de algo principal que se llama automóvil. Y ese automóvil es lo que nosotros conocemos como la clase. Es el molde, ¿sí? O sea, ustedes no piensan en un carro y ustedes no piensan en un carro con alas. Porque digamos que el molde general, nosotros ya sabemos que los carros vienen con 3 ruedas, vienen con 2 puertas o viene con puertas al menos, viene con un motor, ¿sí? Pero ustedes no piensan de pronto en un carro y ustedes se lo imaginan con, no sé, con chimenea, como un tren o con, no sé, con un motor como un barco, un motor de esos de fuera de borda. No, porque esos son diferentes clases y se apartan un poco a la concepción de lo que es un automóvil. Entonces, lo que decimos acá es que ese objeto o esos diferentes objetos vienen de una clase que se llama automóvil. Entonces, hay que tener muy en cuenta y muy claro eh, cuando hablamos de qué es una clase y qué es un objeto. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte? ¿Que les queda claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos? Por favor. Sí, señor. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la presentación, en algún momento hablamos de objetos y en algún momento hablamos de clase, pero para que ustedes queden claro, la jerarquía es así. El molde principal es la clase, ¿cierto? Y obviamente nosotros empezamos a tener diferentes objetos. Entonces, vuelvo nuevamente a la presentación. Entonces, por eso decimos acá que una clase es una persona, un automóvil y una mascota. Y por eso también yo les decía a ustedes, nosotros mismos somos parte de ese concepto, porque nosotros todos venimos de una clase llamada persona. ¿De acuerdo? Pues cada uno de ustedes y cada uno de todos nosotros tenemos, pues obviamente, diferentes, somos distintos, nos llamamos diferentes, así como los automóviles son distintos, pues también nosotros, ¿sí? Y pues por eso también existe, digamos, las razas y eso también, digamos, podemos decir que son diferentes personas, pero todos venimos de un mismo molde, que es, digamos, como tal, la persona como tal, ¿sí? O sea, si ustedes piensan en una persona, ustedes no se lo imaginan con trompa de elefante, digamos, ¿sí? Porque todos venimos de un mismo molde, a pesar de que hay diferencias, ¿no? Pero digamos que todos venimos de un molde prácticamente base, que es un ser humano, ¿de acuerdo? Y bueno, lo mismo pasa con automóviles, lo mismo pasa con mascotas, aunque las mascotas pueden ser un poco más diversas, pero pues también se puede agrupar en una clase. Entonces, las clases, ya viéndolo un poco a nivel de programación, dice que una clase es un tipo de dato creado por el usuario. O sea, nosotros lo definimos, lo identificamos desde la definición de requerimientos funcionales. Ahí empezamos a identificar qué clases pueden estar presentes en mi software. Entonces ahí por eso dice que lo creamos o es creado por nosotros, que posee 2 categorías de miembros. Provee un modelo, perdón, para la creación de objetos. Entonces, las clases están constituidas por atributos y por métodos. Eso también ya lo habíamos visto en la clase pasada y hablábamos que una clase tiene atributos que son los datos y representan el estado de un objeto, variables de ejemplar o de ejemplo. Y los métodos son los algoritmos, o sea, son los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Pues es algo que ustedes programan, ¿cierto? Que cada uno de nosotros programamos. Entonces los métodos son esos algoritmos que representan el comportamiento de un objeto
o el comportamiento de la clase, como decir, el funcionamiento de los miembros, digamos, de cada uno de los objetos de la clase. Entonces, una clase se divide o está constituida por estos dos, ¿sí? Ustedes pues lo alcanzaron de pronto a ver en Java, lo hicieron en Java, y era eso. Entonces, prácticamente una clase, volviendo nuevamente acá a nuestra pizarra, creo que la están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, prácticamente una clase, voy a ampliar un poquito este cuadro, tiene esas dos secciones. Entonces tiene lo que son, espera un segundo, miro acá, cómo está definida, atributos, ¿cierto? Que dice que son datos, y métodos, que son como algoritmos. Eso ustedes ya lo conocen, lo han usado y lo han hecho. Desde que empezaron a aprender programación, esto lo han hecho ustedes ya, digamos, en anteriores ocasiones. Y yo ya les he dicho a ustedes. Entonces, por ejemplo, los atributos, ustedes lo conocen generalmente como variables. ¿Sí? Ustedes conocen a los atributos como variables. Y los métodos, nosotros hace poco lo vimos, ustedes lo conocen como funciones. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia tiene pues esto, digamos, en el mundo de la programación a como lo hemos hecho actualmente o como lo han hecho ustedes hasta este momento? Pues porque los atributos y los métodos se encapsulan, tienen algo en común y es la clase que se está construyendo. Entonces, los atributos, en manera o conceptualmente hablando, son esperen un segundo, pongo acá un color más llamativo, características de esa clase. ¿De acuerdo? Los atributos son las características de esa clase. Y los métodos son su funcionamiento de la clase. Estamos hablando de la clase. Y acá también viene algo muy importante. Y es que nuestros funcionamientos o lo que hacemos nosotros acá tiene que interactuar con estas características. ¿De acuerdo? Tiene que interactuar como tal con esas características. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una clase llamada carro, automóvil, perdón, pues acá yo tengo que empezar a identificar variables, o sea, características, ¿cierto? Que tiene un automóvil. Entonces, un automóvil, ¿qué características puede tener? Por favor, ¿me las pueden decir? El color. Coincidieron, les compro el coro. Listo, el color. El precio. El precio, bueno, sí. ¿Qué más? ¿Otro? La marca. La marca. Y bueno, ahí pueden haber más, ¿no? Cilindraje, cantidad de puertas, ¿qué le digo yo? Modelo o el año de fabricación. Bueno, puede haber muchas más, pero digamos que esa es la idea. Y eso pues ustedes lo han hecho. Si digamos, ustedes en LPP o en JavaScript les pueden decir, hay que, no sé, en una fábrica de automóviles quieren un software, bla, 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 para manejar. Entonces necesitamos saber para fabricar un carro el color y el precio y la marca. Entonces ustedes lo crean en variables, porque ustedes van a manipular esos datos. Entonces es lo mismo. Solamente que en la programación de objetos, pues esto va más organizado. ¿Sí? Y los métodos pues son el funcionamiento. Entonces con funcionamiento hablamos de, digamos, esas cosas que la clase puede hacer, su funcionamiento. ¿Qué hace un carro? Díganme qué hace un automóvil. Enciende. Encender, muy bien. Bueno, ponerse en marcha. Acelerar. Andar, acelerar, sí, frenar. Apagar. Digamos eso, para que no salga mental, y sí, pues obviamente pueden haber más, ¿no? Un carro puede ser de pronto incluso más cosas. Pero básicamente el funcionamiento básico de un carro es este. Él enciende, acelera, frena y apaga, ¿sí? Prácticamente es digamos, lo básico de una clase. Entonces, esto mismo, esto acelerar, tiene que ir o tiene que modificar cosas de acá. Bueno, acá de pronto no hay como una coincidencia clara, ¿cierto? Pero pues digamos que yo puedo acá agregar otros funcionamientos
que tengan que ver con, por ejemplo, el color. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo crear un funcionamiento que diga definición de color. Y ese funcionamiento, por ejemplo, acá, voy a dejar uno solo, definir color, por ejemplo. Entonces, ese, por ejemplo, ahí yo voy a modificar o a trabajar esta característica que es el color. ¿Sí? Recuerden que todos esos son funcionamientos, o sea, son métodos, y ustedes, como se acuerdan, todos esos son funciones, ¿no? Los vemos en funciones. Lo que pasa es que aquí, y yo les decía, ya les he dicho a ustedes, cambia la manera en que les decimos técnicamente. Ya no podemos decirle a esto variables y a esto funciones, aunque siguen siendo, sino que a eso tenemos que llamarle atributos y a eso tenemos que seguir llamando métodos. Pero digamos que el comportamiento es exactamente igual, es una función que por dentro pues tiene un algoritmo, por eso dice en la presentación, bueno, la presentación creo que no lo están viendo, pero dice que los métodos son algoritmos. Es por eso, porque los métodos pues son diferentes funcionamientos internos, un algoritmo que ustedes han creado, ¿de acuerdo? Entonces, así pues ustedes pueden crear, digamos, todos los diferentes métodos de esta clase. ¿Listo? Entonces, obviamente, acá yo puedo agregar más cosas, por ejemplo, definir color, definir precio, no sé, asignación de marca o asignación de, ¿cómo se llamará esto? Los carros. Porque pues una Mazda, un carro, por ejemplo, Mazda, o una marca llamada Mazda, pues tiene diferentes tipos de carros, ¿no? Como categorías o algo así. Entonces, también yo puedo tener un método que me encargue de decir o definir la categoría del carro que se va a crear. Pero ojo a esto, todo lo estamos hablando a partir del molde, ojo, no, que no se les vaya a olvidar eso. Aquí lo estamos pensando a partir del molde, ¿sí? Del molde, o sea, nosotros aquí no estamos todavía conociendo colores ni marcas, porque aquí pues ponemos Mazda, pero puede ser también, o sea, este molde tiene que ser para cualquier tipo de automóvil, sin pensar en marcas ni nada, ¿listo? Recuerden, es como si tuviéramos el esqueleto solo de un carro y ya, solamente la lata ahí gris y ya, no sabemos nada más. Entonces, hay que seguir, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que definir a partir de qué, a partir de la definición de requerimientos funcionales y de la definición de un diagrama de clases. Un diagrama de clases es donde ustedes construyen esto que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a crear un diagrama de clases, ustedes piensan a tomar esas clases que identificaron en los requerimientos funcionales, ¿cierto? A partir de los sustantivos que ustedes van buscando en la documentación, que ustedes van leyendo, y empiezan a ponerle esto en un diagrama de clases. Ustedes empiezan a decirle, bueno, ¿qué atributos puede tener tal clase? Ah, pues esto. Y bueno, ¿qué métodos puede tener? Ah, pues este. Obviamente todo eso va en relación a que se cumpla o que por medio de esta clase ustedes empiecen a solucionar los requerimientos que se están solicitando. ¿Sí? Por ejemplo, esta clase de automóvil es para de pronto un software de una fábrica de ensamble de carros. Entonces, de pronto ellos necesitan como requerimiento que, pues, cuando se cree un carro, ¿sí? Cuando se crea un carro, se le haga, no sé, inventario, ¿sí? O se puede alimentar en la base de datos, pues, el carro que se va a crear. Entonces, aquí estamos definiendo como eso conceptualmente, pues, para decirle, mire, a los carros hay que decirle qué color son, qué precio, qué marca, hay que definirle, pues, si enciende, por ejemplo, el funcionamiento puede ser que se le haga un test de encendido, de acelerado, de frenado, de apagado, ¿sí? Entonces, eso es a nivel de datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer, o ese es el proceso que ustedes tienen que hacer al momento de definir un software. Es identificar esas clases, construirlo en un diagrama de clases, ¿cierto? Y pues obviamente, ya cuando ustedes tengan esa clase construida, ustedes ya pueden empezar a crear diferentes objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que acá pues tenemos un Mazda 3 y tenemos una VGT. Puede que en este caso las marcas sean distintas, ¿de acuerdo? Pero puede que incluso este software ya no sea para el ensamble en una fábrica, sino que sea para un concesionario. Por ejemplo, este es el software para un concesionario. Es lo mismo, tenemos diferentes objetos porque son los que se venden. Entonces, cuando ustedes van a la pastelería y ven ese molde y les dicen que le hagan ese pastel, a ustedes lo que le entregan es el objeto. O sea, lo que ustedes ven acá, a ustedes lo que le entregan es esto. A ustedes no le entregan el molde.
Y lo mismo pasa cuando usted compra un carro. Usted compra un carro y dice, bueno, yo quiero un Mazda 3, pero ustedes no le entregan de pronto en el que se basaron para hacer todos los Mazda 3, ¿sí? Sino que ustedes le tengan una copia de él, pues que salen miles de ese molde, ¿no? A nivel de carro salen miles o igual en un celular. Pero es eso, ustedes le entregan un objeto de esa clase, ¿de acuerdo? Ahora, cada uno de esos objetos pues son distintos, a pesar de que, por ejemplo, digamos Christian y Edward se compraron, los dos se compraron un Mazda 3, pero por ejemplo Edward le compró el Mazda 3 de color rojo y Christian lo compró de color azul oscuro, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese objeto, o sea, lo que le entregan a ustedes, que es una copia de la clase, o sea, del molde o del modelo original, e incluso cada uno de esos objetos que ustedes tienen, pues también tiene diferentes características. De pronto, por ejemplo, Edward lo pidió con ingeniería en cuero, pero por ejemplo, Christian lo pidió con, no sé, luces exploradoras o tragaluces, o como se llame, ¿sí? Entonces, puede variar incluso. Entonces, cada uno de los objetos, incluso, incluso, si Christian y por ejemplo Edward lo compraron y compraron exactamente el mismo, no le van a entregar el mismo carro, ¿no? A cada uno le van a entregar un carro distinto, a pesar de que sean exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, los dos se compraron el mismo carro, tienen lo mismo, tienen el mismo color, todos los accesorios exactamente iguales, ¿sí? Pero a ustedes el día que lo llevan o recogen ese carro, se lo entregan, pues cada uno es un carro totalmente diferente. Sí, que se van a aparecer, claro, se van a aparecer, pero como les digo, pues va a haber, o cada uno son diferentes objetos. Entonces, eso pasa exactamente igual acá. Cada vez que ustedes crean esto y en el software ustedes empiezan a registrar nuevos carros, pues cada uno de esos es una copia distinta, que todos nacen de un molde, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan como haciendo la idea de por qué se crea una clase, por qué se parte de construir clases, porque nosotros tenemos que primero mirar cómo son las clases, qué es lo que tienen y algo que está más adelante en la presentación es cómo interactúan esas clases con otras clases. Cuando ustedes ya logran establecer esa definición y ese comportamiento, ya en adelante el software solamente es implementarlo. O sea, implementar todo ese modelo de clases, implementarlo y hacer que funcione. Pero prácticamente es como montar la base. Es como decir, bueno, esta clase se conecta con esta y tiene esas características y tiene esos métodos, ¿sí? Y ya. Ya cuando ustedes tengan todo eso establecido, que se hace a partir de un diagrama de clases, ¿cierto? Y pues de otros tipos de diagramas, entonces ya ustedes empiezan a una fase de construcción del software y de implementación. ¿Listo? ¿Sí queda clara esa parte, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, los demás. Elisa, Paula, Viviana. Bueno, Viviana ya, perdón. Sí, profe. Bueno, y Paula, no la he escuchado. Entonces, eso es, como les digo, es supremamente importante. Entonces, volvamos nuevamente a nuestra presentación. Entonces, por eso hablábamos de que las clases tienen eso, tienen atributos, tienen métodos, ¿cierto? Que son los algoritmos. Entonces, eso se agrupa en una clase. ¿Qué son los atributos? Bueno, ya lo habíamos visto en el dibujo. Entonces, son los datos que caracterizan a los objetos, bueno, acá hablan de objetos de una clase, y determinan el estado de un objeto. Entonces, por ejemplo, los atributos son la marca, el año, el color, la patente, y ya incluso ustedes pues lo habían nombrado en el ejemplo del carro. ¿Y qué son los métodos? Pues representan todas aquellas acciones o funcionamientos que se pueden realizar sobre un objeto de cierta clase. En la implementación, estos métodos son segmentos de código en la forma de funcionamiento. O sea, que dicen segmentos es porque hablamos de algoritmos. Es lo mismo, segmentos de código, partes de código, pues es lo mismo. Son algoritmos como tal. La clase vehículo puede incluir los métodos encender, acelerar, mirar, que es como girar, y frenar. Incluso nos faltó girar en el ejemplo de ahora. Ejemplo de una estancia de una clase. Entonces, por ejemplo, yo tengo una clase, acá estamos ya viendo un ejemplo un poco más conceptual, que son como más realistas a lo que nosotros hacemos a la hora de programar. Porque pues es difícil nosotros programar un carro o programar una mascota,
¿sí? Aunque puede existir en nuestro software, realmente nosotros no le vamos a programar un funcionamiento a una mascota, o sea, nosotros no vamos a decirle ladre, a menos que estemos de pronto haciendo un videojuego. ¿Sí me hago entender a lo que voy? Entonces, claro, nosotros lo identificamos porque, pues, para que ustedes comprendan la programación de objetos, pues lo más sencillo es hablar de cosas reales que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de carros, generalmente casi el ejemplo general es el del carro, e incluso el de las mascotas también. Pero pues obviamente a la hora de programar en un software no es tan así, o sea, no es tan de mascota ni de carro. Por eso ahorita les hice un cambio acá cuando decía que un carro podía eh, acelerar o encender. Pues obviamente ustedes cuando programan, ustedes dicen, ¿y cómo programo un encender de un carro? Sí, claro, podemos decirle por medio de mensajes carro encendido, pero pues realmente en un software real, ustedes no van a hacer eso. ¿Sí me hago entender? Por eso lo cambié un poco, les dije, bueno, acá nosotros podemos hacer es que se guarde un test, ¿sí? Entonces, que si el carro encendió, pues entonces ese sea el método que se encargue de guardar en la base de datos que el test de encendido o el test de acelerado o el test para girar y frenar, cómo salió el carro en esos tests. Entonces, para llevarlo un poco más a la realidad de lo que nosotros hacemos. Pero este ya es un ejemplo un poco más de nosotros, o sea, de lo que vamos a ver, que ya no es tan conceptual, porque una cuenta corriente ustedes no la pueden coger en la mano, ¿sí? O sea, ya es más concepto. Entonces, por ejemplo, una cuenta corriente pues tiene número de cuenta, tiene el nombre de la cuenta, el nombre pues es generalmente el nombre a nombre de ustedes, o puede ser a nombre de una compañía, bueno, el saldo, ¿cierto? ¿Cuánto saldo tiene? Esas son las características de esa cuenta, ¿sí? Eso sí me va a permitir a mí programarlo. Y los métodos, o sea, su funcionamiento, pues en una cuenta yo puedo depositar dinero, puedo girar, o sea, hacer transferencias y puedo consultar saldo. Y bueno, acá puedo hacer más. Y aquí también me falta, bueno, me faltaría de pronto otras que de pronto puede ser contraseña, la ciudad en la que fue creada, bueno, información adicional, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace una cuenta como tal. Entonces, los atributos, sus atributos y sus métodos, que eso es su funcionamiento. Entonces, en depositar, pues yo, por ejemplo, puedo hacer que al depositar me aumente el saldo, ¿sí? Ahí me está empezando a interactuar o a modificar los atributos, que es lo que yo les dije a ustedes, que es la finalidad de un método. En girar, pues lo mismo. Yo tengo en girar, pues en girar, tanto en depositar como en girar, necesito usar los tres, porque yo tengo que saber cuál es el número de la cuenta para validar, el nombre, el saldo. Para girar, pues necesito saber el número de cuenta del otro objeto, no de mi objeto, que es el que tiene mi información, sino el objeto de la cuenta corriente, o puede ser de otra clase, que es cuenta de ahorros, de la persona a la cual le voy a girar. Entonces, el número de cuenta de esa persona, el nombre, y bueno, de pronto no necesita el saldo. Entonces, así me voy a necesitar. Y consulta de saldo, pues lo mismo. Aquí sí puedo hacer consulta, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está interactuando sus métodos, está interactuando con sus atributos. Esa es la finalidad del momento de programar. ¿Listo? Otro ejemplo de cuenta corriente, bueno, el mismo. Entonces, cuenta corriente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, aquí más conceptualmente, aquí podemos ya llevarlo a una instancia. Cuando hablamos de la palabra instancia o el término instancia en programación orientada a objetos, pues es el sencillo paso de crear una copia de la clase. ¿Listo? Entonces, cuando dicen, no, es que hay que instanciar esa clase. Entonces, cuando hay que instanciar es solamente la sencilla tarea de tomar de la clase, crear un objeto o crear una copia de esa clase. Que esa copia pues es un objeto, ¿sí? Que es lo que nosotros veamos en el dibujo. Entonces, a ese proceso se le llama instanciación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una clase ya creada, construida, podemos empezar a instanciarlo. Entonces, cuenta corriente A y cuenta corriente B. Entonces, el número de la cuenta de Juan o del objeto A es, el número de cuenta es 1234, el nombre es Juan y tiene un saldo de 350.000 pesos. Y el objeto B, el número de cuenta es 9876, es de María y tiene 450.600 pesos. Los dos tienen pues sus respectivas acciones, ¿no? Ustedes, Juan puede depositar, puede girar y puede consultar. Por ejemplo, Juan puede girarle dinero a María, ¿cierto? Puede depositar, no sé, pues depositar es consignar a su misma cuenta y así sucesivamente. Entonces, esos objetos, pues,
ellos mismos pueden interactuar para modificar esos atributos, o también incluso pueden interactuar entre ellos, ¿no? Los diferentes objetos. Entonces, a eso es a lo que voy con lo que es el objeto como tal. Eso sí ya es de ustedes. Eso es como en el ejemplo del carro. O sea, cada carro es distinto, cada carro es diferente. Ustedes no les van a entregar el mismo carro. Pero lo mismo acá. Ustedes, pues cada uno tiene una cuenta diferente. ¿Sí? Cada uno tiene una cuenta diferente, pues obviamente pues para manipularla. Entonces, es totalmente, a pesar de que vengan todos de una misma clase. ¿Listo? Otro último ejemplo de esto es acá, al momento, y pues aquí en la parte ya más de definición. Al momento de crear un objeto se produce una instancia, ya lo habíamos visto acá. Entonces, al momento de crear un objeto se produce una instancia. Un objeto es una instancia de una clase específica. Entonces, yo creo que lo hubiéramos puesto de pronto antes, acá. Y entonces aquí lo mismo. Aquí si ustedes ven la diapositiva, tenemos una clase llamada persona que tiene atributos como es nombre, edad y sexo, y tiene, por ejemplo, algunos métodos como es comer, caminar y dormir. Prácticamente casi todas las personas en el mundo tiene esto y tiene esto, ¿sí? Por eso todos venimos de un molde de persona. Entonces, aquí nosotros decimos que son los diferentes objetos. Entonces, por ejemplo, Javier, 30 años y de género masculino, Albert, 28 años de género masculino, y Dayana, 31 años de género femenino. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como objetos de una clase llamada persona. Y al proceso se le llama instanciar. ¿Sí? Al proceso como tal se le llama instanciar una clase. Muchachos, ¿vamos bien hasta ahí, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Me alegra que estén comprendiendo muy bien. En unos 2 minuticos se nos corta y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Entonces, acá dice, y acá habla un poco de lo que son los objetos, ya que empezamos a hablar de ese objeto o de esa copia de una clase. Ya, digamos, sabemos que las clases es como lo conceptual que nosotros tenemos que crear en un software al momento de programar. Creamos las clases, las definimos, y ya cuando tenemos eso listo, pues ahí sí empezamos a, pues ya, digamos, se puede programar, ya se puede manipular el software como tal. Nosotros lo único que hacemos al momento de programar es crear clases. Los objetos prácticamente se ejecutan solos al momento de que ya el software empieza a funcionar. Cuando el software empieza a funcionar, pues prácticamente lo que hace el software es, y nosotros le decimos en qué momento se tiene que crear objetos de esa clase, pero nosotros al momento de programar, nosotros lo que programamos son las clases. Los objetos, pues como son diferentes, pues nosotros no podemos digamos, programarlos, sino que nosotros dejamos programar las clases para que se instancien y se alimenten. Entonces, lo que, pues volviendo al ejemplo acá de la cuenta, ¿no? Nosotros programamos es esto. Nosotros programamos es esto. Entonces, por ejemplo, que al depositar, pues pida, no sé, el número de cuenta de la otra persona, que valide si el saldo es suficiente para poder girar el dinero o la cantidad que se está diciendo que se va a girar a la otra cuenta y así sucesivamente. En consultar saldo, pues nosotros programamos el algoritmo que hacemos internamente, por ejemplo, pedir la contraseña, validar la contraseña. Eso nosotros lo programamos a nivel de clases. Pero cuando ya el software empieza a funcionar, él solito hace esto. Porque él ya saca esa instancia de esa clase, que es el objeto, y él solito pues hace, o nosotros ya le programamos para que se llene con la información, pues según los métodos que hemos construido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, ya aquí pues estamos viendo ese nivel de objetos, ¿de acuerdo? Que son esa parte, esas instancias o esas copias de la clase. ¿Listo? Entonces, ya son los que contienen la información. Entonces, dice que en la programación orientada a objetos se dice que un objeto integra datos y algoritmos. Pues que ya lo habíamos visto, o sea, los atributos y los métodos, ¿cierto? Datos, ya lo hemos visto. Bueno, entonces, volviendo al tema de los objetos. Entonces, les decía a ustedes que, bueno, ya les decíamos que integra datos, algoritmos. Dice que en la programación estructurada sería variables y funciones que están separados. Entonces, es lo que yo les decía a ustedes en la clase anterior. Ustedes ya lo conocieron, y bueno, en esta clase también. Ustedes conocieron pues una variable, cuando se crea una variable, definimos la variable para almacenar datos, y pues también definimos, bueno, aquí no está como tal, declaración de variables, bueno, que pronto está mal escrito, objeto, instancia de una clase. Sí, bueno, o
Claro, en la procedimental nosotros definimos lo que son variables y lo que son funciones, ¿cierto? Pero pues en la procesamiento de objetos pues es clase, objeto y instanciación de objetos, que son los procesos que estamos viendo acá, ¿sí? Y pues que son los atributos y son los métodos. Cada objeto es responsable de inicializarse y destruirse de una forma. Entonces, los objetos, ojo a esto, que eso es importante, debe tener un proceso, como un ciclo de vida. ¿De acuerdo? Cada uno de los objetos, no estamos hablando ya de clases, estamos hablando ya de cada uno por ejemplo, cada objeto tiene un ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, cada objeto es responsable de inicializarse y destruirse en forma correcta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes compran un carro o compran un celular, ¿cierto? Pues esos tienen un tiempo de vida. Prácticamente, pues un celular está hecho para que dure, no sé, pues digamos sin pensar en que se vuelva obsoleto ni nada, pero un celular puede durar, no sé, yo creo que hasta 10 años, 15 años, yo creo. Sí, pues obviamente hay casos donde puede durar más y casos donde puede durar menos, pero prácticamente de pronto un celular está hecho más o menos para que dure unos 10, 15 años, pues a temas de el paso del tiempo, uso, no sé, pues todo eso, ¿sí? Sin pensar, como les digo, en la parte ya, eh, digamos, del software, porque pues, el software hace que un celular se vuelva obsoleto mucho más rápido, ¿no? Prácticamente ya en 2, 3 años ya un celular, digamos, está quedando atrás. Pero físicamente un celular pues puede durar mucho tiempo. Entonces, lo que decimos acá es que un objeto tiene un ciclo de vida, o sea, tiene que tener un inicio y tiene que ser un fin, o sea, tiene que inicializarse y tiene que ser destruido. Eso es importante porque nosotros tenemos que dejar al momento de programar definido en qué momento el objeto se tiene que crear y en qué momento se tiene que destruir. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos dejar que un objeto quede ahí en el software, o sea, que se creen, se creen, se creen y quede flotando ahí como la información. ¿Por qué no? Porque lo que pasa es que si nosotros dejamos eso, pues puede generar dos cosas. Uno, vulnerabilidades en nuestro código, ¿cierto? Porque, por ejemplo, pues la información puede quedar ahí y puede ser robada. Digamos que tal, yo hago un software para un banco y inicio sesión. Al iniciar sesión en un banco, ¿cierto? Pues lo que estoy haciendo es un proceso de crear un objeto de una clase. Y ese objeto generalmente va a tener mis datos, que es con lo cual el software permite validar que soy yo el que estoy haciendo todas las transacciones. ¿De acuerdo? Entonces ese objeto pues va a tener de pronto mi número de identificación. En programación hay algo que se llama un token, o sea, es como una llave especial, digámoslo de alguna manera, que le permite al software estar cada nada verificando que soy yo, que no es otra persona. Eso se llama un token. Pues que físicamente también hay bancos que lo han implementado de manera física, ¿no? Hay unos que le entregan como un llaverito y eso tiene un código, eso es un token también. Pero bueno, aparte de eso, pues ese objeto pues, puede tener información de mi cuenta, incluso la contraseña puede estar encriptada, pero puede estar ahí. Puede tener también el saldo, bueno, un resto de cosas. Y ese objeto, cuando yo inicio en una página, por ejemplo, como un banco, listo, se crea ese objeto. Pero generalmente el banco tiene muchos algoritmos encargados de revisar si usted ya se fue o si usted va a salir. Entonces le sale un mensaje que le dice, ¿quieres cerrar sesión? Entonces, cuando pasa ese proceso, es cuando el objeto se destruye, su información se destruye y no queda en ningún lado. ¿Por qué? Porque generalmente esos procesos se almacenan en la memoria de su computador, y por eso es que los ataques informáticos lo que hacen es atacarla en memoria, y hay muchos códigos. Si ustedes ven, la forma más rápida es que muchos códigos lo que hacen es coger y van y rastrean todo lo que tiene usted en ese momento cargado en su memoria, sacan una copia de esa memoria y se la llevan. Entonces ellos ya después miran, bueno, en la memoria que tenía usted cargado, mire, tenía abierto el acceso al banco. Entonces ahí, pues obviamente ya con algunos otros algoritmos se encargan de descifrar toda esa información y pues ahí ya tienen sus credenciales, ¿sí? Por eso la instalación de programas o malware, lo que hacen los malwares es eso, es esperar y sacar copia de su memoria, lo que usted tenga en ese momento, cualquier tipo de credenciales, todo eso que almacena en memoria, y chao, se va, o viaja vía internet y se ni siquiera se da cuenta, ¿sí? Creo que en algún momento yo les hablé de eso, ¿no? Como más o menos cómo son los ataques informáticos, y en una charla que nos dieron nosotros en un Senasoft más o menos también nos hablaban de cómo era el hackeo.
Pero prácticamente es eso, es el ataque a la memoria o lo que queda almacenado en su memoria, ¿cierto? Si nosotros retomamos que es una memoria RAM en un computador, pues es donde almacenamos temporalmente nuestros programas. Usted abre cualquier programa y todo queda almacenado en memoria, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen los ataques informáticos. Entonces, si nosotros no cogemos un objeto y lo destruimos, pues queda en memoria. Entonces, el primer error que tenemos en no hacer eso es, uno, eh, que el objeto pues, puede ser vulnerable por cualquier ataque informático. Y lo segundo es que la memoria se llena. Entonces, usted puede hacer que un software se vuelva lento porque usted crea objetos y claro, le empieza a almacenar, y pues ya llega un momento en que la memoria, pues obviamente eso lo hablamos muy como teóricamente porque pues nunca lo he visto, pero pues sí es algo que puede pasar, ¿cierto? En gran escala, y es que puede fallar un sistema porque pues hay muchos objetos creados y pues obviamente se va a llenar la memoria de esas cosas que ya no se están usando, pero que si no se destruyen, ¿cierto? Pues queda ahí. Entonces eso es importante. Lo otro es el estado del objeto, bueno, eso ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y el comportamiento del objeto, ¿listo? Entonces, volviendo a lo del tiempo de vida, entonces dice que la duración de un objeto en un programa siempre debe estar limitada en el tiempo, o sea, siempre se le debe decir un límite. O sea, un objeto no puede estar para siempre, ¿sí? La mayoría de los objetos solo existen durante una parte de la ejecución del programa. Bueno, digamos que es lo mismo que hablábamos arriba. Los objetos son creados mediante un mecanismo denominado instanciación, y ya también lo llamamos más arriba. Eso es el proceso cuando se crea un objeto en una clase, se le llama instanciar. Los objetos dejan de existir cuando son destruidos, y cuando se destruyen, cuando se le da la orden de que destruya este objeto, pues entonces tiene que dejar de existir, no tiene que haber rastro de nada. Estado de un proceso, entonces el estado. Los estados dicen que queda definido por sus atributos, o sea, el estado depende, ¿cierto? El estado depende de los atributos, o sea, de la información que se almacena en los atributos. Con él se definen las propiedades del objeto y el estado en que se encuentran en un momento determinado de su existencia. Bueno, entonces, esto por ejemplo yo lo encontré en internet y la imagen les voy a explicar. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto llamado taxi. El taxi vamos a poner a Cristian a manejar taxi. Entonces, Cristian tiene un taxi y ese es un objeto en el software. Digamos que es un software para monitorear el taxi. Entonces, dentro de ese objeto taxi, tenemos un atributo, ¿cierto? Por eso dice que acá el estado lo define en sus atributos. Tenemos un atributo que se llama ubicación, o bueno, ubicación no se llama, destino. Un atributo llamado destino, o sea, Cristian en su taxi, ¿para dónde va? Entonces, Cristian va para el sur, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, pues el estado del objeto cambia. Puede que el taxi, por ejemplo, primero que todo, cambia su estado a que se está dirigiendo hacia el sur, número uno, y segundo, que también puede cambiar un estado y es si está ocupado o está desocupado, ¿sí? Entonces, el objeto como tal del taxi que está manejando Cristian cambia, puede estar ocupado, puede estar desocupado y puede estarse dirigiendo a un lugar que es el sur, ¿cierto? Esa información de la ocupación y de y del el destino donde va, pues quedan almacenados en los atributos de la clase o del objeto, ¿cierto? Quedan almacenados, perdón, en el objeto, quedan almacenados en los atributos del objeto. Entonces, eso hace que el estado cambie, ¿sí? Entonces, el estado, claro, y Cristian llegó hacia el sur y después se dirige hacia el centro. Entonces, vuelve y cambia el estado del objeto. Y puede que del centro se fue para el norte, pero no se fue solo, no le salió ninguna carrera. Entonces, vuelve y cambia el estado, ¿sí? Entonces, es un objeto que cada nada está cambiando de estados, ¿sí? Cada nada está cambiando, y pues un objeto, casi todos los objetos que nosotros conocemos cambian de estados, ¿sí? Bueno, unos más que otros, pero pues prácticamente los objetos a toda hora están cambiando, o digamos que constantemente cambian. Entonces, un celular cambia, un celular puede estar en un estado de llamada, puede estar en un estado de reposo, puede estar en un estado apagado, puede estar en un estado de carga, ¿sí? Esos son los diferentes estados que puede tener. ¿Qué otra cosa puede así estar en estado? Pues los carros también, ¿no? Un carro puede estar nuevo, puede estar viejo, puede estar dañado, puede estar en perfecto estado, puede estar,
no sé, pinchado, cosas así. ¿Sí me hago entender? Entonces, todos esos son los estados que hacen que pues se definan. En UML, ¿cierto? Aparte de que existe un diagrama de clases, también existe un diagrama que se llama un diagrama de estados. Y en ese diagrama de estados donde se establecen todos los posibles estados que puede tener un objeto. ¿De acuerdo? O sea, es otro diagrama, ¿sí? Que le permite a la gente que programa saber cuáles son los estados que puede tener un objeto, los diferentes estados que puede estar definido entre un objeto. ¿Listo? Entonces, eso es otro diagrama de UML. ¿Preguntas? No, señor. No, señor. Denisa, Paula, Cristian, Sí, señor. ¿tiene preguntas? No, hasta el momento no, señor. Bueno, perfecto. Espero que realmente les esté quedando claro, ¿sí? O sea, no porque no crean en sus capacidades, sino porque, pues, no por pena no vayan a preguntar ni nada, porque como les digo, esto es muy importante. Igual, pues, la grabación va a quedar y, pues, obviamente, como les digo, les recomiendo que ustedes busquen también programación orientada a objetos. Yo generalmente trato de que las explicaciones queden como lo más sencillas posibles sin meterme en tantos tecnicismos, porque pues los tecnicismos cuando pues uno está iniciando a mí se me hace que pues lo tienden más a confundir. Eh, sí, claro, también les voy a compartir esa diapositiva. Yo estoy ya por acá creando los grupitos de Teams. Creo que me faltan los de ustedes. Y ya después ahí pues vamos a compartir todo el material listo para que ahí ya quede constante. Y pues si en algún momento pues nos pasamos a la plataforma, a Teams, pues, para hacer las clases por ahí. Hay un grupo de la noche, creo que fue el otro grupo, que son los niños que dicen que ellos quieren seguir por Zoom. ¿Sí? Creo que por la calidad del video se ve mejor y todo ese tema. Eso le iba a decir, profe, porque por lo menos la clase pasada con el profesor Ariel, Sí. la verdad, yo me tuve que incluso pasar para Zoom porque la calidad de imagen se ve muy, muy afectada por Microsoft Teams. Por lo menos para mí, mi internet acá no es muy bueno, la verdad. Ok. Yo quiero hacer en algún momento pruebas es con Meet de Google. ¿Sí? Pues porque ya ese no tiene límite de tiempo y pues también ampliaron la cantidad de personas que se pueden, ¿no? Pues yo creo que ningún grupo iba a ser afectado, porque era 15, pero ya lo ampliaron a 100. Pero sí, de todos modos, quiero dejar sí, en Teams el grupo, porque pues es como un lugar donde podemos, o sea, puedo subir el archivo y ustedes lo pueden descargar rápidamente y bueno, y ahí podemos tener interacción también, como un canal de comunicación y donde podemos trabajar. ¿Listo? Retomamos entonces. Entonces, ese dice que es el estado de los objetos. Lo otro es el comportamiento, que son las tres, digamos, como características que tiene un objeto. Le dice que queda definido por los métodos. ¿Listo? O sea, el comportamiento se define, acá decía que el estado se define por los atributos y el comportamiento del objeto se define por sus métodos. Es como un objeto actúa y reacciona en términos de sus cambios de estado, o sea, los estados ya sabemos que son los anteriores, y de los mensajes que intercambian. ¿Listo? Entonces por acá abajo hay una ampliación de esa información. Dice que el comportamiento de un objeto representa su actividad externamente visible y testable. Son las operaciones que una clase realiza, o sea, llamadas también mensajes. Como estamos hablando de métodos, es donde pues, se procesa la información y se arroja datos, o se arroja mensajes. Las que dan cuenta de cómo se comporta una clase. Por operación se denota el servicio que una clase ofrece a sus clientes. ¿Sí? Un objeto puede realizar 5 tipos de operaciones sobre el otro. Bueno, acá ya empezamos a hablar de que cuando hablamos de tu programación orientada a objetos, pues todo en un programa tiene que ser objetos. Objeto tal, objeto tal, objeto tal, ¿sí? Entonces, si yo, bueno, volvemos al tema del taxi, por ejemplo, entonces, pues hay un objeto taxi, que puede ser el taxi número 1, puede tener un objeto conductor, que es Cristian, puede tener un objeto pasajero o pasajera, que puede ser, por ejemplo, Viviana, ¿sí? Entonces, todos, o Melissa también, o todas, ¿sí? O todos. Entonces, Cristian es el conductor de todos. Entonces,
digamos que hay una interacción de todos los objetos, por lo mismo, porque nosotros todo digamos lo que les decía en un principio, todos son objetos, todo lo que nosotros vemos alrededor es un objeto, ¿sí? Todo viene de un molde, entonces es por eso, y por eso se llama programación orientada a objetos, porque es la interacción de todos esos objetos que hemos construido a partir de clases y cómo interactúa entre ellos, ¿sí? Entonces, un ejemplo rapidito, por ejemplo, en el taxi, Cristian lleva a Viviana y a Melissa, entonces cuando van a pagar, ¿cierto? Digamos que, no sé, Viviana y Melissa pagaron por medio de, bueno, una de ellas, ¿cierto? Pagó por medio de una tarjeta, y digamos que el taxi tiene para pagar por medio de tarjeta débito o crédito. Entonces, ahí se interactuando una gran cantidad de objetos, pero por ejemplo se está interactuando el taxi, Cristian como conductor y su salario, la cuenta de la persona que pagó, ¿cierto? Todas esas, digamos, entonces son interacción de objetos que se hacen en un momento. Y pues obviamente, si nosotros estamos haciendo una plataforma, digamos, para una empresa de taxis, pues todo eso tenemos que nosotros pensarlo. ¿Cómo interactúan ellos? Es que aquí en el proceso de pago interactúa el taxi, interactúa el conductor, porque pues toca ya el registro del conductor de que esto, y toca saber ya la contabilidad de cuánto fue la que se pagó, digamos, ¿sí? Entonces, si ven cómo todo interactúa, pero todo es a partir de objetos, o sea, nada queda suelto. Entonces, eso obviamente se establece en tiempo atrás, no es en la programación donde se empieza a definir, sino que es por medio de UML y de los diferentes diagramas donde toca empezar a establecer esos comportamientos y esa interacción, para que al momento de programar, pues ustedes ya por medio de los diagramas les quede más fácil decir, es que este interactúa, entonces ya programan ustedes ese comportamiento, ¿de acuerdo? Pero es por medio del diagrama, el diagrama por eso les decía, son los mapas, ese mapa es como el plano, ¿sí? De cómo interactúa, pues dependiendo de qué tipo de diagrama están viendo, porque por ejemplo el de clases, pues eso tiene una finalidad, el diagrama de estados, pues tiene otra, ¿sí? Entonces, así sucesivamente. El diagrama de objetos tiene otra, ¿sí? Entonces, vean un segundo, acá busco algo. El diagrama de casos de uso es otro, ¿sí? Digamos que hay diferentes diagramas y pues cada uno están definidos para diferentes, digamos así, finalidades, ¿sí? Ustedes saben que normalmente son como 22, creo que diferentes diagramas, aunque pues no todos se usan. Y pues con la evolución del desarrollo, ¿cierto? Pues ya UML en algunos casos se ha dejado de usar en algunas cosas. Ya actualmente todo se piensa un poco más en las metodologías ágiles de desarrollo y en la definición de requerimientos prácticamente eh, sin pensar tanto en la planeación. De pronto por ahí al menos un diagrama de clases y salió, ¿sí? Y ya, de resto pues ya es más como más en la práctica donde se definen todas esas cosas. Pero pues para eso hay metodologías definidas y controlables para evitar que en futuras o más adelante pues se caigan errores, ¿sí? De programación, porque de pronto se le olvidó a usted programar en el momento en que la persona que paga con tarjeta crédito o débito, entonces se le olvidó a usted programar eso. Entonces hay procesos dentro de las metodologías de trabajo que permiten controlar que no se quede nada por fuera, ¿no? Entonces, volviendo a esto, decimos que un objeto, en su comportamiento, eh, un objeto puede realizar 5 tipos de operaciones sobre otro, o sea, cuando interactúa un objeto con el otro, con el propósito de provocar una reacción, ¿sí? Eh, entonces dice que primero puede modificar, o un modificador, altera el estado de un objeto, entonces lo que yo les decía, un objeto, por ejemplo, el objeto taxi, ¿sí? O el objeto carrera, interactúa con el objeto pago de la carrera. Entonces ahí puede alterar el estado de un objeto. La cuenta, el objeto de la cuenta va a cambiar porque pues, se va a restar un saldo. Entonces todo eso va a cambiar en estados. ¿Sí? Selector dice que accede al estado de un objeto sin alterarlo. Entonces, solamente modifica lo que es el estado. ¿Sí? ¿Qué otro? Iterador. Permite a todas las partes de un objeto ser accedidas en una orden. O sea, yo puedo desde un objeto acceder a la información de otro objeto. ¿Sí? O sea, desde un objeto alimentar la información. Entonces,
desde el objeto taxi o desde el objeto, no sé, empresa de taxis, yo puedo acceder a la información personal, bueno, pues cierta información del cliente que tomó el taxi, ¿no? El nombre, la dirección donde va, número de contacto, cosas así. Constructor, crea un objeto y inicializa su estado. Entonces el constructor pues es más de tipo programación, eso pues ustedes de pronto lo vieron en Java o alcanzaron a ver algo en Java y es el constructor. ¿Sí lo vieron? ¿Me confirman? ¿Sí vieron los constructores en Java? ¿O lo usaron en algún momento? Sí, señor. Yo no lo recuerdo. No lo recuerdan. No. Bueno, de pronto ustedes cuando vieron lo de Java, ¿se acuerdan de pronto algún método que tenía que llamarse exactamente igual que la clase? Y tenía unos atributos, o sea, tenía los nombres de los atributos puedan ser similares, ¿no? O de los parámetros que pasaban, ¿no? Sí, bueno, no necesariamente tienen que ser similares. Digamos que el constructor en una clase o en un objeto es prácticamente la condición en Java, estoy hablando de Java porque en PHP cambia, es que ese constructor, que es un método, o sea, es un método que usted también define, tiene que llamarse exactamente igual que la clase. Entonces, si ustedes tienen una clase llamada carro, ustedes pueden crear un método llamado carro y eso a su vez se llama constructor. Más adelante, cuando estemos viendo ya la práctica, les diré qué es un constructor, cuando ya tengamos que verlo en PHP. Y el destructor, pues un destructor es un método que destruye el objeto, o sea, es un método que se encarga de autodestruirse, ¿sí? Que está programado. Entonces, cuando ya el objeto no tiene ya, digamos, se terminó la carrera, ya Cristian terminó, llevó a Viviana, a Melissa y a Paula a su destino, entonces ya, digamos, esa carrera se destruye, la información de esa carrera, ¿cierto? Que fue, no sé, el valor, de pronto información de los pasajeros, bueno, cosas así. Entonces, ya cuando ya se termina esa carrera y eso, pues entonces esa información se destruye y es un destructor. Ese destructor nosotros podemos también dentro del mismo objeto o al momento de crear la clase, programarlo para que diga cómo se destruye y pues ya después se llama, el método se llama en el momento en que se dice listo, el objeto deja de existir con esa información. ¿Listo? Por último, las relaciones entre objetos. Entonces dice que las relaciones entre objetos abarcan las operaciones, resultados y suposiciones que unos hacen sobre los otros, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Son conexiones físicas o conceptuales entre objetos. Denota la asociación específica por la que un objeto, un cliente por ejemplo, usa o solicita el servicio de otro objeto, el servidor. El paso de mensajes entre objetos los sincroniza. Agregaciones. Denota relaciones todo parte con capacidad para gobernar desde el todo todas las partes, en todas las partes. Es equivalente a la relación tener un, en todo puede contener a la parte. Bueno, esto está como un poquito como enredado. Agregaciones es conveniente en las ocasiones en que el encapsulamiento de las partes es prioritario. Si se requiere que la relación entre objetos estén vagamente acopladas, se utilizan links. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, esta parte, y es esto que continúa dentro de la presentación. Pero eso quiero dejarlo para una próxima clase, porque pues es, digamos, la parte básica, que es la que hemos visto, y esto que ya son como un poquito cosas avanzadas relacionadas con la estructura de las clases. ¿De acuerdo? Quiero que me digan si hasta acá tienen alguna duda de lo que hemos visto. Yo no. Perfecto. No, señor, hasta el momento. Ok. No, profe, hasta el momento no. Yo creo que en la práctica saldrán ciertas dudas, pero por ahora no. Listo. Les pregunto, ¿hacemos un ejercicio ahora o lo dejamos para la próxima clase? Yo con el otro grupo de la noche ya hicimos un ejercicio pues básico y era, o bueno, si quieren les muestro el código de ellos o lo escribimos, ¿sí? Como ustedes quieran.
sea, lo que voy es que, digamos, no nos llenemos tanto de tanta información, sino que de pronto pues todo lo vayan como asimilando y dirigiendo poco a poco. Entonces ustedes me dicen, hacemos el ejercicio o les muestro el ejercicio que va a ser el mismo que hice con el otro grupo o lo dejamos para una próxima clase, como ustedes quieran. Díganme. Yo diría que por ahora, pues posiblemente mirar más bien el que se hizo, el que ya tiene hecho, ¿Listo? Yo les y explico. para la próxima clase iniciar con uno. Ok, me parece perfecto. ¿Quién más? Yo opino lo mismo, instructor. Sí, Opino sería igual bueno que que Eduardo. el otro. Listo, entonces hagamos eso. Voy a explicarles aquí hicimos y sí, me parece bien. En la próxima clase pues podemos hacer un ejercicio con otro, ¿cierto? Y para ahí ya podemos construir. Entonces, el que les expliqué al otro grupo, ya lo hemos hecho con ustedes también, y es la calculadora. Pero la calculadora, si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos era funciones, ¿no? Hicimos todas las funciones, la función multiplicar, la función sumar, resta, multiplicar y dividir. Pero ya con ellos los llevé a una clase, ¿sí? Entonces, pero hace lo mismo, hace exactamente lo mismo. Aquí ya es empezar a ver un poco más la sintaxis, cómo se escribe la clase en PHP. Entonces, por ejemplo, todo se define con una palabra reservada que es class, en este caso calculadora. Importante que las clases, en todo lenguaje de programación, las clases siempre inicialicen con mayúsculas. ¿Listo? Eso es, digamos, como parte de estandarizar la forma de escribir el código. Esto pues lo vamos a ver más adelante, que hace parte de esto, ¿cierto? Y es la forma en cómo se puede acceder a los atributos o a los métodos de una clase. O sea, tiene que ver mucho con la interacción entre los objetos. También depende mucho de eso, que creo que ustedes también lo vieron en Java, pero pues igual es bueno reforzar, ¿sí? Entonces tenemos acá las mismas tres variables que usamos en el ejercicio de, de la calculadora. Incluso creería que si alcanzo a abrir este archivo por acá, vamos a ver, creería que yo por aquí están. Miren, ese fue el ejercicio que hicimos con ustedes la vez pasada. Y aquí tenemos las variables. ¿Sí? Este fue el ejercicio que hicimos a partir de funciones. Entonces creamos las funciones con ustedes, ¿cierto? Y aquí creamos las variables. Aquí hicimos otro proceso pues, para el tema de ubicarnos en la última parte, saber qué operación. Y por medio de un switch llamamos, dependiendo de lo que se haya definido, pues llamamos a cada uno de las funciones y acá pues decimos cuántas veces, o sea, deseamos al final que podamos usarlo cuantas veces que quisiéramos, ¿cierto? Y aquí pues les ponía el ejemplo. Entonces, eso mismo se hace acá, pero aquí pues ya se agrupan, ya se encapsulan en la clase. Entonces, una calculadora, por ejemplo, puede tener, bueno, en este caso definimos números, en este caso una calculadora de dos números. Entonces tiene un número 1, número 2 y tiene un atributo llamado respuesta, ¿sí? Y los métodos son el constructor, que ya les voy a explicar, la suma, el método sumar, el método restar, el método multiplicar y el método dividir. No nos quedan 10 minutos. Entonces es lo mismo, lo que está por dentro es lo mismo, solamente cambia un poquito la forma en que se escribe. Entonces, por ejemplo, en un método ya no pedimos, ya no pedimos parámetros como lo estábamos haciendo en las funciones. En las funciones sí estábamos pidiendo los parámetros, ¿cierto? Porque ya la forma en que yo obtengo esa información ya no es directamente por acá, sino que ya es por medio de los atributos, porque recuerden que los métodos modifican los atributos. Entonces, ya no necesito pasar parámetros aquí como lo hacíamos en funciones, que aquí pasamos los parámetros para que hiciera un proceso y devolviera algo, ¿cierto? A partir de esos parámetros que se colocaban cuando se llamaba la función. Ya digamos que ya no es esa vía de acceso. Ya la vía para acceder a él es que el método accede a los atributos, como estamos viendo acá. ¿Sí ven? Como estamos viendo acá. No sé si de pronto vean el cursor como lo estoy señalando. Esperen un momento. Acá. Entonces, como ven acá, por ejemplo, el número 1 es este. Ahora, ¿eso cómo se define? Pues por medio de palabras reservadas como stis, que ustedes menos que ya lo hicieron, y que representa, ojo a esto, eso representa que estamos hablando de algo local, o sea, algo que está dentro de la clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tis número 1, pues está haciendo referencia a este atributo. Si no tiene la palabra tis, perdón, es porque estoy haciendo referencia a algo que no está definido dentro de la clase. Entonces, tis significa como local, algo de aquí, ¿sí? Entonces,
lo que hago es aquí, por ejemplo, en el método sumar, lo que hago es decirle key respuesta, o sea, este atributo respuesta es igual a el atributo número 1, lo que contenga en su momento, y el atributo número 2. Y ya, entonces le digo a él que me retorne respuesta, que es ese atributo, lo que tiene prácticamente lo mismo que hace la función, lo mismo. ¿Listo? Entonces, así con cada una de estas operaciones, hasta dividir. Ahora, ¿qué es el constructor? Entonces, el constructor es un método que se ejecuta automáticamente cuando se instancia una clase. Quiere decir que al momento de yo crear una instancia de una clase, al momento de instanciar, que es cuando de la clase se crea un objeto, o sea, se crea una copia, se ejecuta un método. Ese método se llama constructor. O sea, se ejecuta automáticamente. ¿Sí? En Java, como les decía, en Java, pues el constructor se define llamándose exactamente igual como la clase. Entonces, por ejemplo, en Java sería algo así. ¿Sí? En Java sería algo así, un método que se llama exactamente igual de la clase. Entonces, ya Java automáticamente sabe que ese es el constructor de esa clase. En PHP cambia un poco, pero digamos que eso es a lo que voy. A veces puede cambiar un poco la sintaxis, pero digamos que conceptualmente lo que hace no es igual en casi todo lenguaje. Por eso es la facilidad de que si usted aprende uno, aprende más lenguajes. ¿Sí? Solamente cambia algunas cosas de sintaxis. Entonces, aquí en PHP no se le pone el nombre de la clase, se tiene que poner con una palabra especial que es una función y se le pone construct con 2 guiones bajos. Esto pues en la práctica lo estaremos después recordando, con 2 guiones bajos. Y como es un método que se ejecuta automáticamente, ese método sí le puedo pasar parámetros. ¿Y en dónde se le pasan los parámetros? Pues al momento de instanciar la clase. Cuando yo instancio la clase tengo la posibilidad de pasarle parámetros y lo que está haciendo este método que se ejecuta automáticamente, recuerden, es decirle que los atributos locales, ¿cierto? This número 1 y this número 2, sea igual a lo que se le pasa por los parámetros. Entonces, este constructor se encarga prácticamente de alimentar estos atributos, bueno, los dos primeros. Y por eso es que aquí no necesito estar llamando. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es. Entonces ya tengo mi clase, recuerden lo que les decía. Ya tengo mi clase listo. Yo como programador ya hago eso. Ahora, ya depende, pues, de, digamos, del momento de cómo se ejecuta, pues decirle a él, también dejarle, obviamente programado, decirle en qué momento se ejecuta. Entonces, por ejemplo, este archivo crea una variable que es el objeto. Este calculadora PHP es el objeto de la clase calculadora. Aquí estamos instanciando, aquí estamos haciendo el proceso de instanciar, ¿sí? Entonces, y aquí pues también como esta es la clase, pues aquí estamos ejecutando o pasándole los parámetros al constructor que acabamos de ver. Entonces en este caso le estamos pasando 2 números, el 5 y el 18. Y aquí pues lo que estamos haciendo es, después de eso, es llamar al método que necesito de esa clase. Entonces le digo que en el objeto calculadora PHP, llámeme al método sumar. ¿Sí ven? Entonces ya el método sumar pues lo que hace es esto y retorna una respuesta. Y aquí pues al ponerle la palabra hecho me está imprimiendo esa respuesta en pantalla. ¿Listo? Después creo otro segundo objeto, que es este que estamos viendo acá. Entonces es la analogía que decía que, por ejemplo, Christian tenía un carro y Edward tenía otro carro, que pueden ser exactamente iguales, pero pues son objetos distintos, ¿no? No tienen el mismo carro. Entonces es lo mismo que estamos viendo acá. Son dos objetos diferentes, ¿cierto? Aunque internamente hacen lo mismo, pero son dos objetos distintos. Entonces, este nómina PHP hace una instancia de calculadora, se le pasan otros 2 parámetros, por eso es un objeto distinto a este. Y en este se llama el método multiplicar y pues hace lo mismo, se imprime. Ya al final por acá se destruye. Entonces nosotros vimos en PHP un método llamado unset, ¿sí? Que bueno, viendo la documentación de lo que vemos ahora, deberíamos de haber creado, aunque sí también se puede hacer eso, después les explicaré, así como hay un constructor, hay un destructor dentro de PHP y pues en cualquier lenguaje. Pero acá lo hacemos un poquito más sencillo y es que llamamos una función de PHP que me destruye. Recuerden que teníamos una función que destruye, entonces le decimos acá que me destruya nómina PHP. No destruir el otro porque les estaba mostrando el otro grupo que al momento de imprimir creo cuál me aparecía y cuál no me aparecía. Eso pues estaba comentado que también fue el ejercicio que hice con ellos. Entonces prácticamente esa es la sintaxis que se hace en PHP para crear un objeto y pues para ya instanciar aquí y poder acceder a él.
Listo, muchachos. Como les digo, pues ya en la próxima clase pues vamos a trabajar ya con este de aquí, que es la abstracción, encapsulamiento en el polimorfismo. Y ya pues vamos a ver un pequeño ejemplo así también para ya con ustedes practicar un poco. No sé si tengan preguntas antes de pronto que se nos acabe, tenemos 3 minutos. No, señor. ¿No? ¿Los demás? Respecto al tema, no, profe, una cosita es que en su canal, no sé si no lo encontré el video de el de la semana pasada. Ah, bueno, sí, es que tengo un pequeño Sí. problema porque ese fue el en el que se hubo el bajón de energía, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. Entonces por ahí como que el video no está, no sé si está bien, tengo que subirlo. Es que no le puedo subir porque pues he tenido problemas porque YouTube ha tenido algunos problemas para subir los videos. Y lo otro es que tengo unos videos represados. He estado subiendo unos también de las otras fichas y pues quiero subirlos en orden para que pues tengan como una coherencia también en el momento de publicarse. Entonces es por eso, pero sí, déjenme, ya el compromiso con todas las fichas es subir las clases que faltan. Ahí voy como en la Listo, mitad del profe. proceso. ¿Listo? Entonces, Gracias, profe. listo. De todos modos, esto pues obviamente les digo, les recomiendo que lean, documentes en la parte conceptual para que se les quede claro, si hubo algún punto que de pronto no les quedó claro, entonces búsquenlo así, exactamente como está en cada uno de los títulos y digamos de la presentación para que ustedes puedan leer un poco de eso. Igual, como les digo, pues hay mucha información sobre qué es la programación en objetos. Esto se aplica generalmente para, o sea, se aplica de manera general para cualquier lenguaje, en principio es el mismo. Entonces ya, pues la próxima clase ya hablaremos un poco más de eso, que es un poco ya más específico. Y pues haremos una práctica ya diferente a esa, ¿no? Ya, pues, pero prácticamente es eso, ¿sí? Prácticamente esta es la construcción de clases, de las diferentes clases y ya puedes empezar a interactuar. ¿Listo, muchachos? Voy a tener la grabación